Bueno, después de este prólogo, si se me ha acabado la palabra, querido amigo. Lástima que nosotros estamos de acuerdo en nuestros pensamientos, si no hubiera sido lindo discutir entre nosotros, tener una polémica entre nosotros. Alguna diferencia van a hacer, sí. Bueno, este libro, entre dichos, se debe a... Aquí están estos dos ensayistas que se tomaron el trabajo, Fabián D'Aloisio y Bruno Napoli, que les decía que se pararan para que los conozcan. Bueno, que se fueron a buscar en mi archivo, que es el desorden más absoluto. Bueno, no sé cómo encontraron estas polémicas y se han publicado en este libro muy bien hecho, porque para mí, bueno, por los prólogos de León Rosiner y Rodolfo Matarolo, y después cada polémica que he tenido, viene un comentario de alguien neutral. Y eso me pareció muy bien, y eso también lo eligieron los dos ensayistas. Bueno, aquí las polémicas son con el representante de la cultura alemana para la cultura latinoamericana, Günter Lorenz, que tuvo una larga polémica que terminó mal. La segunda fue con Rodolfo Terraño, sobre el exilio. Bueno, la primera también es sobre el exilio en Alemania, con Günter Lorenz. Con Rodolfo Terraño es sobre el exilio en general. Después la polémica que tuve en el 85 con Ernesto Sábato. Después la que tuve sobre Severino Di Giovanni, la figura de Severino Di Giovanni y la violencia en la política, con Álvaro Aboz. Luego con Melco Giardinelli, fue la discusión sobre el derecho de matar al tirano o no. Y luego con Roberto Maschetti sobre la figura, no sobre la figura, sino sobre un aspecto histórico de Eva Perón, que Maschetti lo tomó muy a mal, y me comparó nada menos que en Almirante Rojas y al escritor Marcos Aguirre. Y yo le respondí que, bueno, esto de que me compare al Almirante Rojas es tan disparatado que se lo perdono, pero que nunca le voy a perdonar que me compare con Marcos Aguirre. Bien, entonces, más o menos conversamos así, que yo digo 3 o 4 palabras sobre cada tema, sobre cada una de las discusiones, y después aquí lo dejamos leer, lo dejamos hablar a don León Rosiner para que opine él. ¿Cómo? Muy bien. Entonces, sobre la polémica que tuve yo con el hombre, digamos, de más responsabilidad sobre la cultura latinoamericana en Alemania, el señor Günter Lorenz, fue porque me invitaron a un simposio con otros exiliados latinoamericanos sobre la experiencia del exilio en cada uno de nuestros países. Y a mí me tocó hablar sobre el exilio en Alemania. Bueno, yo dije que querían saber la verdad. Y entonces dije la verdad sobre el exilio en Alemania, las cosas positivas, muy positivas, y las cosas negativas. Bueno, ya me llamó la atención que 3 meses antes tuve que entregar los originales, bien impresos, en 10 copias, y una semana antes del Congreso me desinvitaron, diciendo que yo decía cosas que no eran ciertas, etc. Entonces, yo escribí una protesta por esto, y realmente los intervinientes sacaron una resolución donde lo tomaban muy a mal,
mi expulsión, digamos, de ese congreso. Tal vez así que el diario Frankfurter Rundschau, uno de los 3 más grandes diarios de Alemania, publicó totalmente mi intervención en 2 días seguidos, a página entera. Y el señor Winterlorenz tuvo que renunciar. Pero de cualquier manera no me permitieron hablar en ese simposio. Bueno, lo que yo había criticado era que muy bien, los derechos humanos. Además yo estaba muy reconocido porque yo había salido como refugiado de aquí durante la dictadura, refugiado por la embajada alemana, que me sacó en una forma bastante tortuosa porque nos hicieron de todo para no permitirme salir, pero bien, pude salir, y en esos estoy muy reconocido al agregado cultural de la embajada alemana de aquel tiempo. Cierto, eso yo lo reconozco profundamente. Pero lo que no dejé de criticar es, por ejemplo, que el gobierno socialdemócrata de Alemania, sí, aquel de nada menos del partido de Ebert, aquel partido que participó de la Revolución Alemana en el 19, bueno, estaba gobernando Alemania cuando estaba la dictadura acá de Videla, de la desaparición de personas, y hubo una gran venta de armas de Alemania a la dictadura. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué hablar tanto de derechos humanos si se le venden armas? Después protesté porque el banco de los sindicatos alemanes, el banco de Gemeinwirtschaft para economía comunitaria, le dio un préstamo increíblemente alto al gobierno de la dictadura alemana también. Eso ya me llevó a la indignación, que justamente con la tradición que habían tenido en aquellos años 20 los sindicatos alemanes, ahora le prestaran dinero a una dictadura militar latinoamericana. Y después una visita de cuatro diputados alemanes, 2 socialdemócratas, uno demócrata cristiano y otro liberal, que hicieron aquí para el Campeonato Mundial de Fútbol. Es increíble el documento que firmaron ellos, con de resumen de su visita. Bueno, en estos 3 puntos se basó lo mío. Quiero leer alguna de esas cosas muy rápidamente para que se vean ustedes también cuando se nos habla tanto de democracia y cuando se nos habla tanto de los derechos humanos, pero después los negocios son los negocios. Para no hablar de los negocios que hizo Estados Unidos, los negocios que hizo Gran Bretaña, los negocios que hizo Francia, es decir, las llamadas democracias con la dictadura de Videla. Es decir, el único realmente, y debemos reconocerlo, que practicó un cese de casi todas los préstamos y de las importaciones fue el gobierno de Carter de Estados Unidos. Eso se sabe poco y se ha dicho poco. Y es el primer gobierno que va a mandar a una secretaria de Derechos Humanos que se va a pasear con las madres de Plaza de Mayo, un 25 de mayo. Eso hay que reconocérselo al presidente Carter. Que bueno, por algo no fue reelegido, no perdió las elecciones de su reelección. Bueno, yo no quiero leer, por ejemplo, para que vean ustedes cómo se hacen las cosas. Bueno, cuando el Banco de Economía Comunitaria de los sindicatos alemanes, que es uno de los bancos más importantes de Alemania, le hace ese préstamo increíble a la dictadura, bueno, yo escribí en un diario alemán denunciando ese hecho y le escribí al presidente del banco, al señor Oskar Vetter, un representante de los metalúrgicos, y él me respondió, y que además salió en los diarios, fíjense lo que me respondió: nosotros como banco tenemos la misión de participar en el negocio crediticio internacional si queremos cumplir con nuestra tarea en la República Federal de Alemania. Además,
hemos tenido en cuenta que desgraciadamente en Latinoamérica pocas veces se pueden emplear las normas que en las democracias occidentales vale como algo sobreentendido. Es lavarse las manos y hacer el negocio. Así que porque en Latinoamérica pocas veces se pueden emplear las normas que en las democracias occidentales vale como algo sobreentendido, entonces por eso colaboren con la dictadura más cruel de nuestra historia. Bueno, a esto yo transcribí en mi artículo lo que dijo Helmut Frenz, el secretario general de Amnesty por Alemania. Dice, quien respondió a esa carta del presidente del Banco de los Gremios, Oscar Feder, le respondió lo siguiente: siempre hay que volver a poner en claro que esas dictaduras militares no utilizan los créditos necesitados para establecer estructuras económicas que benefician al pueblo pobre. Esto se puede demostrar claramente en los ejemplos de Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina. Hay ya investigaciones que demuestran que los créditos son utilizados solamente para endurecer aún más las estructuras de opresión que sirven para seguir manteniendo en el poder a esos gobiernos criminales, de modo que finalmente sirven para oprimir a las grandes masas populares. Debemos intentar lo más rápido posible expresar nuestra protesta a través de los sindicatos para modificar la decisión de otorgar dicho crédito. No es posible que con el dinero de los trabajadores alemanes se financie la opresión de los trabajadores argentinos. Bueno, muy valiente, Frenz, que siempre nos ayudó. Bueno, les voy a leer también algo del informe de los diputados alemanes que vinieron a Argentina se hicieron una gira para ver lo de... Porque los verdaderos ganadores del Campeonato Mundial de Fútbol del 78 no fueron los argentinos, fue la industria alemana, que ganó todas las licitaciones. Hasta Mercedes-Benz, que ganó todo el asunto de los transportes de los ómnibus para llevar y traer la gente y todo lo demás. Así que ellos fueron los que ganaron, en el fondo, el verdadero Campeonato Mundial de Fútbol. Por eso lo festejaron tanto. Y entonces, bueno, 4 diputados alemanes, 2 socialistas, uno de un cristiano y otro liberal, dicen lo siguiente. No. Sí, 26, 47. Fíjese usted, lleva un diario que lo presentó después con un informe ante el Bundestag, ¿no? Ese señor, el doctor Hans Eber, demócrata cristiano. Lunes 19 de junio. Invitación a una estancia. Allí exhibiciones de raza bovina que se crían en esa zona e invitación a tomar mate. 20 de junio, visita a un estadio de fútbol. La forma y método de la construcción garantiza en alta medida la seguridad, menos mal. Y también en los días que no se juegan partidos, se tiene la sensación de la vigilancia total, que por otra parte es muy discreta y apenas sí se nota. ¡Qué placer! ¿No? Después esto dice, el mismo día, invitado a la estancia del comandante de la aviación militar, textualmente, fuimos invitados a comer carne al asador, la comida preferida allí llamada asada. Se equivocó, es asada. La comida tuvo lugar con la habitual cordialidad argentina, comandante de aeronáutica. El menú se compone principalmente de toda clase de carnes, vaca, cabra, cerdo, así como entraña y distintas clases de morcillas y chorizos, que son servidos con gigantescas fuentes de ensalada y con vino tinto o blanco. 21 de junio. Fíjense cómo pasaba en vez de preocuparse por eso sí desaparecido. 21.6. Almuerzo en la Escuela Alemana de Córdoba. El diputado Schäfer informa. En todas partes, a la pregunta acerca del gobierno de antes, recibí la respuesta de que esa época fue inaguantable, que se corría mucho peligro de muerte y que simplemente era de volver a poner las cosas en orden.
es decir, la dictadura. Después, el 22 de junio, conversaciones con notables de la vida política y económica, textual. También en estas conversaciones volví a escuchar la opinión de que en estos últimos 2 años del gobierno de Videla, sí, se cometieron algunas injusticias, pero se ha vuelto a la tranquilidad y el orden, cosas que nadie quiere echar de menos. Representante del pueblo, 5 de julio. Después de 3 semanas de viajes con muchas impresiones, pero también muchos enojos y molestias personales, se siente alegría de poder regresar a casa. Alemania es hermosa, pues. Qué poético. Y el último, para pasar ya a otro tema. El socialdemócrata alemán Wilfried Henda dice lo siguiente sobre la Argentina, en su informe sobre la Argentina. En lo económico, a la Argentina le va bien a pesar de la inflación. El problema se debe más a la mentalidad de sus habitantes, que hace recordar a los anarquistas vascos y a los mafiosos sicilianos. Qué definición de los argentinos. Así que es una mezcla, somos una mezcla de anarquistas vascos y mafiosos sicilianos. Dice, allá en la Argentina no se nota un mayor descontento, se trata más bien de un régimen autoritario, pero no totalitario. Existen torturas, sí, y procedimientos jurídicos muy lentos, así como extralimitaciones del Estado en la esfera privada de los argentinos, pero esto no afecta en general al hombre de la calle. Es penoso, ¿no? Bueno, sobre esta base, toda esta denuncia se recibió, hice la intervención mía, es decir, mandé y se me prohibió. Y entonces, bueno, aquí está toda la polémica que tuve con el señor Víctor Lorenz, que lo seguimos discutiendo. Bueno, después le viene la polémica que tuve con Rodolfo Terráneo. ¿Para pasar todos los temas? ¿Te parece o lo que quieres opinar? Me parece, ¿no es cierto? Si no, bueno, tomar todo el paquete después, te va a hacer todo. ¿Qué va a hacer? Yo me dijiste por otros casos, donde yo caí. Dale. Sí, queremos escucharte vos. No, escuchar a mí. Quiero referirme a lo tuyo. Primeramente, bueno, el juego. Que vote el público, ¿qué les parece? Que hable León. No, si se trata de eso, no. No, niño, opinar sobre esto. Así es, cuando yo me he contratado acá, por vos mismo, por teléfono, me dijiste, vamos a hacer una especie de, yo hablo, cuento sobre una entrevista y después entonces vos te metés y comentás algo y yo sigo justo las otras. Perfecto. Ahora, si yo me tengo que cargar, ahora, de ver todo después del contexto, me olvido. Si vos vas a desarrollar esta polémica con la otra, evidentemente ya quedar, como decía alguna célebre presidenta argentina, ya quedar tosigado. ¿Se acuerdan que alguien que dijo no me atosigué? Bueno, no te propongo hacer eso. Perfecto. Podría empezar al principio a comenzar a hablar de Osvaldo, y hablar y señalar algunas de las cualidades que hacen, bueno, que Osvaldo se ha convertido en un modelo intelectual del argentino, ¿no es cierto? Y explicar un poco por qué eso puede serlo, ¿no? Y que tiene que ver ese hecho con el hecho de que publique un libro de controversia, mejor dicho, entre dichos, donde de alguna manera la polémica, el enfrentamiento, agrega aquello, sin lo cual un intelectual en serio no puede ser definido, ¿no es cierto? Es decir, o no puede ser comprendido. Si un intelectual no está continuamente combatiendo las ideas y enfrentando a los otros, quiere decir que está ocupando un lugar de pasividad. Por el contrario, un intelectual
ese precio, ¿no es cierto?, de estar cumpliendo una función, y habitualmente está peleándose. Un intelectual es el tipo que se pelea con nosotros, que piensa diferente, evidentemente, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros piensa diferente, se sigue repitiendo un discurso, ¿no es cierto?, desde antiguo, adecuado al sistema, al convencionalismo, a la pasividad. Bueno, la verdad es que viene, como decía, a romper las pelotas, ¿no es cierto?, a hinchar un poco, como para tratar de abrir un espacio donde la gente se avive de algo, pero para eso hay que poner el cuerpo, evidentemente. Donde Osvaldo va a aparecer en este libro exponiendo sus ideas, porque tuvo que enfrentar en ciertas circunstancias, y penosas algunas, como el que acaba de mostrar en el caso de Alemania, que estaban allí, ¿no es cierto? En otras partes se expulsaron también, creo. Así que bueno, todas estas polémicas tienen consecuencias, pero tienen que ver con la coherencia. Un intelectual se define por la coherencia. Quiere decir que en última instancia, más allá de las alternativas de la vida cotidiana, de las aventuras habituales que uno pueda asumir en la vida, es un individuo que mantiene la coherencia, es decir, es un tipo que mantiene la consecuencia con las propias ideas a riesgo de tener que sufrir las consecuencias por mantenerlas, ¿no es cierto? Es decir, y en ese caso la coherencia es como una especie de columna vertebral del intelectual. La coherencia es lo que sostiene las ideas más allá de las vicisitudes que éstas pueden sufrir, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la vida. Es eso que lo ha llevado a Osvaldo a ocupar justamente este papel de modelo. Yo quería más bien referirme a eso, no tanto un intelectual que, si no hubiera sido por él, la Patagonia hubiera tenido otra historia, por ejemplo. Yo creo que la Patagonia trágica, la Patagonia rebelde, implica que un intelectual interviniendo con su coherencia para mostrar aquello que aparece oculto y hacerlo de tal manera y corriendo el riesgo de hacerlo, ¿no es cierto?, e insistente, tosudamente, bueno, ha hecho que las cosas, que la mirada, que la consideración que el público tiene, que la gente tiene sobre este acontecimiento histórico, haya producido un giro de 180 grados, de modo tal que los que habían sido vencidos, destruidos, aniquilados, de pronto comienzan a emerger mostrando la verdad de la situación, quiénes eran los verdaderos defensores de aquello que llamaba la patria, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora aparece un reconocimiento histórico, vos me acabas de contar, ¿no es cierto?, un desplazamiento por todo el país para encontrar los lugares y levantar monolitos o recordatorios, ¿no es cierto? Y en vez de la Virgencita, bueno, aparecen los hombres que murieron, ¿no es cierto?, aniquilados por la represión de los poderosos, ¿no es cierto? Así que me parece que en ese sentido el hecho de que aparezca un libro como entredicho le agrega al intelectual, que es Osvaldo, aquello sin lo cual no podría completarse, ¿no es cierto? Es decir, aquello es necesario, los enfrentamientos, que acá dice, parece como entredichos, dichos solamente, no son palabras. Y lo que hacía Osvaldo acá no era simplemente enfrentar palabras, sino cuerpos, y tampoco cuerpos de palabras. Eran cuerpos, ¿no es cierto?, sintientes, movilizados, a veces, y sobre todo en la época del exilio, dolorosamente movilizados, que decían, ¿no es cierto?, en sus dichos, algo más que las meras palabras con las cuales nosotros habitualmente le contestaban, ¿no? Bueno, eso quería decirlo simplemente para marcar el comienzo, ¿no? Y ahora si querés, bueno, paso a la otra cosa, que es lo que acabas de decir sobre Alemania, ¿no? Bueno, vos estás muy ligado a Alemania. Walder designa acaso el lugar de Alemania, ¿no es cierto?, Baviera, tiene algo que ver. Que es el hijo de Baviera. El hijo de Baviera, ¿no es cierto? Bueno, en ese sentido, yo acababa justamente, ahora estaba leyendo algunas cosas de Marx, y yo me pregunto, pero esto es completamente previsible. Marx, cuando hablaba de Alemania, señalaba que primero Alemania, en la época estaba hablando de los derechos humanos, en Alemania, en la época 1800 y pico, 1843, 45, era un Estado cristiano, declaradamente cristiano, ¿no es cierto? Pero entonces, en la polémica sobre los judíos, resulta que hay un autor, Bauer, que decía que, bueno, que había que llegar a un Estado democrático donde todos los problemas, y aún el problema de los judíos se resolvería, solamente que había que abandonar la religión, y en ese sentido la religión cristiana, no abandonarla, sino transformarla progresivamente, transformando la religiosa en laica. Entonces, bueno, lo que Marx hacía era decir, pero mirá, las cosas permanecen lo mismo. Si vemos el Estado germano, cristiano, y pasamos a la Revolución Francesa también mantuvo diferencias, pese a ser democrática, reconocer los derechos humanos de los ciudadanos, pero también mantuvo la diferencia, y los judíos también, de alguna manera, tuvieron que defender su propia ubicación para no ser separados, deslindados.
Pero dice, donde acaba de por mostrarse claramente en qué culmina esto, es en los Estados Unidos, en Norteamérica, dice Marx, porque allí parece que toda la religión ha desaparecido. Claro, dice, todos los derechos humanos son reconocidos, pero lo que falta es señalar, o que si le decía Bauer, lo siguiente, que ahí toda la población, la mayor parte de la población es cristiana, por lo tanto no había que defender, ¿no es cierto?, poner la religión como fundamento, porque el fundamento estaba justamente en las mismas creencias que la gente tenía. Por lo tanto, una cosa era el ciudadano, que formalmente participaba de la universalidad de la ciudadanía, todos tenían derecho a voto, etc. Y otra cosa es lo que pasaba en cada uno de ellos, que estaban cortados en dos, separada la naturaleza por una parte y el espíritu por otra, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo que nos está mostrando allí es la permanencia todavía de Alemania, de esa prolongación del Estado germano cristiano, que más al Estado democrático, en el cual se ha convertido ahora Alemania, pero que sigue teniendo justamente los mismos valores de ese Estado, porque el problema de la materialidad que constituye el fundamento de los derechos, y eso es más genial, es decir, la materialidad es el acceso de todos a un campo común de pertenencia, es lo que se habla cuando hablamos de patria. Cuando hablamos de patria nos pasa lo mismo a nosotros, y es lo que de alguna manera Osvaldo está continuamente subrayando, directo o indirectamente. La patria nuestra es una patria formal, porque la materialidad que constituye la patria y que nos define como argentinos, en realidad es la geografía, ¿no es cierto? Es decir, un espacio de la tierra terrestre del que nos es asignado como pertenencia, habitamos en él. Pero resulta que en esta pertenencia que define nuestro ser argentino, nosotros no tenemos derecho a la terrenalidad argentina, porque la terrenalidad argentina es propiedad privada, y lo hemos visto recién en el campus, si ustedes quieren, de unos pocos propietarios que asumen ellos la argentinidad, ¿no es cierto?, postergando los derechos de todos los otros argentinos que no tienen acceso a la propiedad, en este caso de la tierra. Entonces, y justamente aparece allí, lo digo, discúlpenme, siempre estoy en lo mismo, es decir, no por nada estaba justamente para significar esto mismo que señalaba antes, y la Virgencita de Luján en la mesa de los cuatro, ¿no es cierto? Es decir, la tierra era la tierra de una madre virgen, no era la tierra de una madre en la cual nosotros pudiéramos reconocerle. Y si la madre virgen, bueno, evidentemente tuvo el espíritu divino, lo tuvo con la divinidad, con Dios mismo, por lo tanto el desprecio pasa por la corporeidad, pasa por aún el desprecio por la corporeidad materna, porque es una mujer que justamente su corporeidad ha sido convocada por Dios a una virginidad sin contacto con el otro hombre, es decir, toda la relación humana que pasa por los cuerpos, ahí queda completamente desaparecida, como desapareció también la tierra como propiedad común de todos nosotros. Bueno, eso nada más quería señalar. Muy bien.